Bueno, buenas noches a todos y a todas. Este es un nuevo evento de la Asociación de Abogados de San Martín, que fue preparado con mucha diligencia por Julio Sorrentino, que es el director de este nuevo instituto que estamos lanzando, y es el evento inaugural del Instituto de Estudios Legislativos de la Asociación de Abogados de San Martín. Este evento está siendo transmitido en directo por Facebook Live y por Instagram Live. Y en diferido pueden volver a verlo las veces que quieran por nuestro canal de YouTube, Asociación Abogados de San Martín, _del_medio, Buenos Aires. Adelante, Julio Sorrentino. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar quiero agradecer muy especialmente a todos los participantes, a quienes hoy nos van a ilustrar acerca de su visión de estos temas. Quiero agradecer, bueno, a vos, Cristina, la secretaria académica de la asociación, a Jorge Cancio, que fue uno de los colaboradores y artífices también de este evento, y bueno, también a Agustín, secretario de Sergio Iacobino, a Virginia, la secretaria de Franco Laporta, y a todos los miembros también de la asociación. Básicamente, cuando comenzamos la Asociación de Abogados, allá en el año 2008, nosotros teníamos la convicción de que ciertas cuestiones y ciertas políticas públicas instaladas no solamente desde el Estado, sino que de alguna manera las instituciones de la sociedad civil, digamos, contribuir a ese tipo de iniciativas, a proponer temas y demás, y mucho más en el caso de una asociación de abogados. Y siempre lo hemos hecho a premisa de que es siempre necesario escuchar todas las voces, que todas las ideas enriquecen, y que un país serio y desarrollado se construye con consensos y con acuerdos y con visiones en común, pero también con el sano disenso, que también distintas miradas y distintas ideas siempre también contribuyen a mejorar cualquier situación. Y en este caso el tema de reforma electoral entendemos que es un tema clave para la mejora de la calidad democrática de nuestra provincia, de nuestro país, y bueno, y por eso hemos convocado a tres personajes de la política. Realmente los tres, tanto Sergio como Ricardo como Franco, personas de una gran experiencia, de un gran conocimiento, de un peso político propio. Tal es así que cuando de alguna manera nos consultaron acerca de cuál era la temática que a nosotros consideramos o sugeríamos que se debían abordar, la respuesta nuestra fue que, siendo personas que conocen realmente tanto del tema, bueno, nosotros lo dejamos librado a su sano criterio, que era lo que ellos consideraban que debían decir y debían aportar, y no tenemos dudas que va a ser de una gran calidad y gran ilustración para todos. Así que, bueno, dicho esto, podemos continuar con el evento. Bueno, muy bien. Entonces vamos a dar inicio, van a hablar los especialistas. En primer lugar va a hablar el Franco Laporta. Bueno, nació en Buenos Aires, en la ciudad de San Miguel, en el año 68, está casado, tiene 2 hijos,
Es ingeniero electrónico, abogado y contador. Trabajó en la gestión y la política desde diferentes lugares institucionales como vicepresidente del Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires, interventor de la Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires, diputado provincial, secretario de Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, concejal en el municipio de San Miguel y actualmente jefe de gabinete del Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires. Adelante, Franco. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que le agradezco muchísimo la presentación y fundamentalmente la posibilidad de participar. Seguramente en esta ilustrada audiencia donde hay muchos que tienen mucha experiencia en distintos temas del derecho y obviamente dentro de la temática que vamos a tocar hoy, siempre tiene una importancia superlativa el derecho constitucional, las normativas, el avance y la evolución para que eso se pueda llevar adelante. Y como soy el primero que me toca hablar en esta temática, voy a hacer una pequeña y humilde reseña histórica de lo que ha sido la Argentina desde su conformación de la primera Constitución en adelante y cómo considero yo que ha evolucionado esto, porque en definitiva podemos discutir muchas cosas hoy, seguramente vamos a encontrar puntos en común en mejoras que hay que lograr, pero nadie puede dudar que hemos evolucionado mucho desde las primeras épocas, ¿no? Antes de la primera ley o la ley Sáenz Peña, que de alguna manera pone como puntos de inflexión en determinadas cosas. Las elecciones, vistas como la vemos hoy, tenían un sesgo muy particular de falta de transparencia, de falta de participación, de falta de coherencia de cada uno de los actos, y por supuesto de muy poca salvaguarda a lo que tenía que ver con la integridad del que votaba, en términos físicos, pero también en términos intelectuales, y mucho menos de quienes eran elegidos, entre comillas, para ser representante de algo. Con la ley Sáenz Peña, me parece que se empieza a evolucionar en algunos aspectos, y se crea algo que hasta ahí no había, que era que el voto sea universal, entre comillas. Y ahora voy a decir por qué universal, entre comillas. Pero de alguna manera lo que hasta ahí era una cuestión muy sesgada y muy inclinada a determinado sector, empieza a tener un marco, por lo menos como lo plantea la ley, de universal. Tiene también el paso importante, un voto secreto. Hasta ese momento, como todos sabemos, el voto era cantado y cada uno iba y mencionaba cuál era su adhesión, y eso tenía todo una interpretación de si estaba libre en términos de su elección de hacer esa manifestación. El hecho de incorporar la obligatoriedad amplía también el cuadro de participación, muchas veces discutido y en algunos aspectos puesto en duda en términos de si corresponde que el derecho que yo tengo a participar o no sea de alguna manera inducido por una ley a que me obligue a hacerlo. Y el otro tema es que se daba también como manifestación que votaban solamente lo del género masculino. Por eso dije que lo de universal tenía, de alguna manera, entre comillas, un sesgo que limitaba claramente a la mitad del electorado, que son las mujeres actualmente. O sea, pero dimos un paso importante entre lo que era lo anterior a la ley Sáenz Peña y lo que empezó a desarrollarse a partir de la primera elección que tuvo la incorporación de esa ley, que fue en 1916, ¿no? Que después obviamente tuvo una interrupción 14 años después con el golpe militar, y otra vez volvimos de alguna manera a retroceder en términos de esa evolución que podía haber sido mucho más importante. ¿Qué empezó a pasar a partir de ahí? Bueno, empiezan a pasar hitos en la historia argentina, empieza claramente la posibilidad del voto femenino, entonces ahí ya se empieza
ampliar el espectro en términos de posibilidades de participación, lo universal de poder elegir, no lo universal de ser elegido. Pero damos un paso más importante en ese sentido también. Y luego de esto, obviamente, algo que quedó trunco en la Argentina, pero yo como peronista tengo que decirlo, que es la Constitución del 49, que intentaba plasmar claramente una serie de reformas, no solamente electorales, sino de modelo de país, que después quedó, digamos, obviamente trunco y que nunca se pudo llevar a la práctica, por lo menos en la plenitud que nosotros, los peronistas, consideramos que debería ser. Pero fue evolucionando el proceso electoral argentino, se lleva claramente a reformas que después permitieron que la pluralidad de la participación, hemos llegado a la reforma constitucional del 94, donde también se vuelve a dar en términos electorales una vuelta más. Recordemos que las elecciones, por lo menos a presidente y a vice, hasta ahí no eran en forma directa, era en forma indirecta, se empieza a incorporar la figura de la elección directa, la figura de los senadores que representan a las provincias y en una proporción de dos que representan a la mayoría y uno a la minoría, y eso se hace de alguna manera extensivo a todas las jurisdicciones del país. Empieza a haber algunas reformas en la década del 90 que tenían que ver con el cupo femenino en términos de darle una participación a la mujer como con posibilidad de ser candidata, que lo era, pero que en la práctica tenía muchas limitaciones, y entonces ahí sale, como ustedes recordarán, la participación para que la mujer pueda ocupar 1/3 dentro de las listas, y sigue evolucionando el proceso en términos de lo electoral y la posibilidad de elegir y de ser elegido. Empieza en el nuevo milenio, el nuevo siglo, la posibilidad de que la mujer empieza a tener más predominancia en términos de la participación para poder ser elegida, y ahí ya entramos en la posibilidad de la paridad que vemos hoy, en la posibilidad de que la mujer participe no solamente en términos electorales, sino también en términos institucionales en muchos lugares. Se reforma la posibilidad de que los jóvenes de 16 y 17 años puedan hacerlo, no en forma obligatoria, pero que sí tengan la posibilidad de llevar adelante el derecho de votar si es que lo consideran pertinente. Bueno, hubo todo un proceso, fíjense que en estos 70, 80 años ha evolucionado muchísimo todo lo que tiene que ver con la materia electoral. Hemos llegado a las últimas reformas, como comentaba anteriormente, que fueron del 2009, donde también se incide en términos de que los partidos políticos hacia adentro tengan un modelo de participación general en la denominación o en la nominación de candidatos a través de una nueva reforma que se establece, que es el sistema de las primarias obligatorias y simultáneas, las PASO, que también es un avance más hacia mejorar el sistema electoral. Y en definitiva, todo este derrotero de todos estos años nos ha llevado a que hemos evolucionado según mi criterio. Ahora, ¿es suficiente? Y creo que nunca es suficiente, porque siempre hay cosas que podemos mejorar día tras día. Sin contar que paralelo también a todo ese proceso hubo todo un desarrollo en términos del financiamiento de los partidos políticos, en términos de cómo iban a ser las campañas en términos de duración, en términos de participación con los medios de comunicación, en términos del financiamiento y el rol que iba a tener el Estado para ser el garante en términos de participación de las distintas fuerzas políticas. Eso no quede tendenciosamente inclinado hacia quienes gobiernan el Estado en un determinado periodo. Bueno, toda esta evolución se ha dado, y se ha dado, a mi criterio, positivamente. La restauración de la democracia, esto en Argentina, y ha pasado en general en toda América Latina, ha necesitado imperiosamente de que el cambio categórico de los derechos políticos de los ciudadanos y como elemento central de las instituciones democráticas se dé
en la primera fase que tiene que ver en el proceso electoral, porque ahí arranca todo. Después, obviamente, discutiremos si ese proceso electoral tiene como correlato de acción correcta en términos del que está representando, en términos de la gestión de gobierno, en términos de lo que se dice en campaña y después se desarrolla en el gobierno o no se desarrolla. Tiene como una cuestión de legitimidad en un determinado momento que hay que sostenerla en el tiempo con el accionar o con la representación que el que fue electo tiene imbuida por el voto popular. Pero esta es una discusión que seguramente se va a ir dando cada vez más y va a tener, creo yo, grandes discusiones hacia adelante en términos de lo que la gente vota en un determinado momento, después tiene el correlato y el acompañamiento de lo que realmente votó. Pero bueno, ahí ya va a haber también un trabajo muy importante de los partidos políticos en términos de lo que significa como plataforma de ese partido y la representación individual del hombre o la mujer que lo lleva adelante. ¿Qué pasa cuando alguien es electo por un frente electoral o por un partido y después no representa claramente esa consigna y lo hace solamente a título personal? Son preguntas que voy dejando para que después veamos si podemos encontrarle alguna respuesta, o si la respuesta amerita un desarrollo más importante todavía de todo el proceso electoral que como contaba, en esa síntesis muy corta, se ha venido dando en todos los años. Yo creo que cada vez que se habla de reforma política, es porque está por venir una elección. Y esa reforma política siempre tiene que ver con un correlato fundamentalmente electoral, aunque la reforma política involucraría muchas cosas más. ¿Y por qué está imbuida esto? Y bueno, está imbuida por varios factores. Primero, por las inquietudes de los políticos y de los partidos políticos. Por las necesidades de los políticos y de los partidos políticos. A nadie escapa que en muchos acontecimientos se ha dado reformas políticas por intereses de determinados sectores. De hecho, la misma Constitución nuestra es el pacto preexistente de acuerdos políticos. Y todos somos contemporáneos del acuerdo o el pacto que se llevó adelante entre el peronismo y el radicalismo, puntualmente en la persona de Carlos Menem y de Raúl Alfonsín, para empezar a desarrollar la reforma del 94. Pero claramente cada reforma política y dentro de ella tiene una inquietud muy importante del interés de los partidos políticos y de los políticos. También hay una demanda de la ciudadanía. Cada vez que se produce algún proceso de reforma es porque la ciudadanía empuja en un sentido, o porque no siente que está siendo representada, o porque esa representación no tiene el nivel que la ciudadanía estaba buscando o pretendía de esa representación. El otro es el avance de todo lo que tiene que ver con la doctrina constitucional. Cada vez vamos avanzando en más derechos, y eso también genera más obligaciones, y esas obligaciones también genera la obligación de ayornar los sistemas electorales, entendiendo que es el primer eslabón de fortalecimiento del sistema democrático, junto con el instrumento de los partidos políticos. Y el otro punto central tiene que ver con el avance de la tecnología. Si discutimos reformas electorales, en algún punto por el avance de la tecnología. Hoy recién hablábamos de la importancia de la tecnología en la comunicación, y siempre se ha discutido cuánto de tecnología hay que ponerle a una contienda electoral, y cuánto de esa tecnología puede tener el sesgo o no de transparencia para poder incorporarse. Pero sin lugar a dudas, las inquietudes y los intereses de los partidos políticos y de los políticos, las demandas de la ciudadanía, el avance de la doctrina constitucional y el avance de la tecnología, a mi entender, son como 4 hitos que van marcando, con alguna importancia en algún momento de la historia de uno sobre otro, pero que va marcando la impronta de la necesidad de nuevas reformas en términos de lo que va a pasar. ¿Cuáles son las razones de estas motivaciones? Y bueno, hay múltiples razones. Siempre se aduce, bueno,
la imperfección de los actos eleccionarios, los escasos márgenes de error que uno busca que tengan estos procesos eleccionarios, los recursos que sobrevienen siempre a mostrar que el que tiene más es el que predomina en términos de una elección, y eso de alguna manera quita la equidad en la participación que debería. Obviamente, como les decía anteriormente, la innovación tecnológica va como enmarcando todo esto, la democratización de partidos internos, que es el otro tema importante a tener en cuenta, no solamente en términos de cómo lo hacen, sino en términos de la participación que se ha venido dando fundamentalmente con la igualdad de género, y la incidencia de toda una estructura que tiene que ver con los medios de comunicación, cuando muchas veces promueven desde los medios de comunicación el interés de una reforma electoral, por supuesto, porque también es un factor de poder que juega en este tipo de cuestiones, como lo juega en muchas otras cuestiones también. Ahora, ¿cuáles deberían ser los elementos que a mi criterio hay que tener siempre en cuenta en cada reforma como premisa fundamental? La primera es la transparencia de los actos. Desde el acto final, que es el sufragio o del recuento de los votos, y todo el proceso que conlleva a un actario, la transparencia debe estar marcada como algo central, donde cada reforma tienda a mejorar eso permanentemente. El otro elemento es la participación con amplitud, más allá de la obligatoriedad, más allá de todos los mecanismos que se han impulsado, la amplitud en términos de la participación hace a que el sistema sea más reconocido y sea mejor. Y digo la participación no solamente del que va a elegir, sino también del que puede ser elegido, en los dos aspectos. Y el tercer elemento central para mí es la salvaguarda de las minorías. La salvaguarda de las minorías es una manera de garantizar que el sistema democrático termina siendo algo que nos sirve y que nos cobija a todos. Y lo digo yo desde un partido, de uno de los, tal vez, uno de los dos partidos mayoritarios, creemos que somos el mayoritario, de la Argentina, pero digo, la salvaguarda de las minorías es lo que hace a que el sistema democrático sea realmente un contenedor de todo el sistema electoral. Y por supuesto después el sistema de representación. Siempre se puede avanzar, y siempre se puede encontrar un mecanismo mejor. Ustedes verán que en los últimos tiempos se ha discutido sobre el tema de si tienen que existir las listas sábanas, si es más criterioso y mejor una elección en cada una de las jurisdicciones por separada, si eso deja la posibilidad al que elige de tener más posibilidad de elegir correctamente, si una elección que está unificada con la nación, las provincias y los municipios no termina, digamos, penetrando más en la sensación de la gente y en la conciencia de la gente que elige por lo que más predomina, que en general es lo nacional, si el modelo de participación en términos de tecnología debe avanzar más que lo que ha avanzado hasta el momento, si no es distorsivo el tema de que cada uno tenga que imprimir su boleta, porque eso conlleva también a un esfuerzo logístico que deja a los sectores de la minoría en desigualdades de condiciones. Bueno, todos estos interrogantes que todavía no están resueltos, porque todavía hoy estamos en un proceso electoral que, si bien ha avanzado, reitero, desde antes de la ley Peña y desde la ley Sáenz Peña en adelante, y hemos llegado a estos días, todavía hay como un montón de puntos que tienen más preguntas que respuestas. ¿Y dónde se deberían encontrar las respuestas? Bueno, en la confluencia de distintos actores, de distintos partidos políticos, donde todos tengamos claramente estas premisas que yo he planteado. O sea, todos tenemos la intención de mejorar el sistema, todos creemos que el sistema hay que mejorarlo,
para todos deberíamos tener claro que cualquier propuesta que hagamos tiene que tener como correlato mejorar la transparencia del acto eleccionario, lograr ampliar la participación y resguardar a las minorías, porque de esa manera estaríamos cumpliendo de alguna manera con este contenedor el primer eslabón que afianza la democracia. Y a partir de ahí yo creo que todas las propuestas son bienvenidas. Esto un poco como correlato, quiero terminar diciendo una parte más que tiene que ver mucho con la actualidad de lo que estamos viviendo y que por ahí ustedes lo han escuchado. Se está hablando en los últimos meses de separar elecciones, que la elección nacional vaya por un lado, que las elecciones provinciales y municipales vayan en diferentes fechas por otro lado, y ahí lo que hay que evaluar es si la ciudadanía está en condiciones de participar en este tiempo, de participar en forma reiterada en procesos electorales en el mismo año. Tal vez la respuesta en términos de la elección sea sí, quiero elegir a un presidente y enfocarme ahí y definir cuál es el proyecto que me identifica para elegirlo, no quiero que se me mezcle eso con un proyecto provincial y mucho menos quiero que se me mezcle con un proyecto que representan distintas cosas, los necesito yo como ciudadano para diferentes necesidades y para que me resuelvan diferentes tipos de problemas, pero hay que ver si después la ciudadanía tolera un modelo de participación donde en un año se podría llegar a votar hasta 5 veces, ¿no? Teniendo en cuenta las elecciones primarias, las elecciones generales y un eventual balotaje en el caso de las elecciones a cargo de presidente. Esto lo dejo como interrogante y como final quiero decir que yo creo que hemos avanzado muchísimo, que con todas las discusiones que se ha dado de diferentes lugares de la política y con la propuesta de diferentes partidos, con la propuesta de diferentes acciones vinculadas a la temática, yo creo que desde el 83 a esta parte se ha avanzado mucho, pero todos vamos a coincidir que todavía faltan un montón de cosas. Bueno, tenemos que ponernos a trabajar en eso. Tenemos que ponernos a trabajar en eso, y yo creo que el correlato o la premisa por el cual podemos tratar el mismo sendero todo, con independencia de nuestras pertenencias partidarias, que cada uno la tiene, y que después quedará exteriorizada en una propuesta de una elección, a través de una boleta o de otra, y con la oportunidad del ciudadano de poder elegirnos o no. Creo que hay muchas similitudes en un montón de cosas que podemos trabajar y que podemos lograr avanzar en todo lo que es el proceso electoral argentino, que tiene mucho todavía para poder darnos y para afianzar el sistema democrático del que todos participamos y que todos queremos que cada día esté mejor. Otra parte que es central es después cómo ese correlato de representado y de representante se exterioriza y se manifiesta en la gestión pública, o sea, en el gobierno del Estado, por eso se trata. Bueno, ahí también, en el gobierno del Estado y en la representación de los cuerpos legislativos, en ambos sectores. En el gobierno del Estado, porque lo que uno plantea como plataforma que va a, de alguna manera, seducir al electorado y como un contrato tácito con ese electorado a través de proponerse como candidato, figurar en una boleta y que la otra contraparte pueda elegirlo, que después ese contrato tácito no se rompa en términos de la realización de la gestión de gobierno. Me parece que este es un punto que todavía tenemos mucho para hacer, tenemos mucho para resolver, y la argumentación de que sobrevienen cuestiones que no estaban previstas en la contienda electoral puede ser entendible en un margen mínimo, no puede ser entendible como un cambio rotundo. Es decir, pueden surgir cuestiones imponderables y extraordinarias. Ejemplo, la pandemia del año 2020 y 2021, y todavía con algunos resabios de ella. Pueden surgir cuestiones. Ahora, hemos tenido situaciones donde el contrato tácito que se trata de componer con el electorado, muchas veces no tiene después un correlato de acción clara en la gestión de gobierno.
y en representación legislativa, digo, en los cuerpos locales, en las legislaturas provinciales o en el Congreso de la Nación, lo mismo. Si uno es electo bajo una determinada plataforma, bajo un determinado criterio, y en un frente electoral o en un partido electoral, yo creo que es inadmisible tener que soportar por parte del que elige, por parte del ciudadano que elige, que ese representante vire en su concepto ideológico, vire en su concepto formal, formando parte de algún otro bloque, o vire en su concepto de plantear propuestas o proyectos que sean la antípoda de lo que han expresado en la campaña electoral. Me parece que esta parte, esta segunda parte que tiene que ver a posteriori de la elección y ya asumiendo la responsabilidad por la cual se fue elegido, me parece que todavía tiene mucha rosca por girando. Me parece que ahí hay una gran deuda, y lo planteo como una deuda no solamente de nuestro partido, también la veo, tal vez debería ser una autocrítica de los otros partidos, que se ha dado mucho en la Argentina, y eso de alguna manera erosiona el grado de confianza, el grado de pertenencia y de ganas de participación y de ganas de afianzamiento del sistema del que todos tenemos que ser parte. Muchísimas gracias por escucharme, gracias a todos por permitirme participar, y bueno, y escucharemos a los expositores que siguen, y que después, si quieren hacer alguna pregunta, estamos a disposición en la medida que podamos responder. Gracias. Muchísimas gracias, Franco. Bueno, el siguiente expositor es Ricardo Maqueda, abogado, profesor en Ciencias Jurídicas con 52 años en el ejercicio de la profesión, elector de presidente en el año 1989 y electo diputado nacional en el año 1995, titular del Partido Demócrata Progresista de la provincia de Buenos Aires, con 9 años en la década del 90, congresal, titular de la Junta Ejecutiva Nacional en varios periodos, apoderado nacional del Partido Demócrata Progresista desde el año 2009, casado, 3 hijos, 7 nietos. Adelante, Ricardo. Gracias por la invitación ante todo, y a los organizadores de esta iniciativa que me parece muy plausible para recordar lo que tenemos y para pensar lo que podríamos llegar a tener. Respecto del tema, bueno, voy a, como introducción, a decir que coincido con la aporte en la descripción breve pero intensa de lo que ha sido nuestra evolución legislativa y política en el plano electoral, que nos debe llenar de orgullo porque hemos acentuado la transparencia y en el manejo de todo este proceso. Pero creo sí que todavía queda un largo camino para recorrer y muchos aspectos que mejorar. Voy a comenzar haciendo una pequeña referencia, digamos, a 2 principios o 2 valores fundamentales en la vida en general, pero en particular en la de mi partido político, que son la libertad y la igualdad. Nosotros somos partidarios de la libertad en plano absoluto, en todos los órdenes de la vida, en la personal, donde uno elige qué hacer, cómo hacer y cómo dirigir su destino, y pretende que esto sea igual para todos. Por eso somos un partido liberal, liberal en todos los órdenes, no liberal en lo económico, como algunos sectores actuales están tratando de manifestar o de poner en la palestra. Por otro lado, y por eso somos demócratas, por otro lado, el otro aspecto es la igualdad, el tratar de que todos seamos iguales, no solo de la ley, sino iguales en cuanto a las posibilidades de educación, de crecimiento, de evolución, de vida activa en la comunidad y en la familia. Por eso somos progresistas, pero progresistas en el sentido neto de la palabra, no desdibujada como algunos autores también hoy lo tienen a ver, gesticular es la palabra, pero que no está, que está dejado, mejor dicho, del sentido pleno del progresismo. Por eso somos demócratas progresistas, y se remonta a nuestra existencia al año 1914, ya que el aporte evocaba la ley. Nuestro partido nació en esa oportunidad justamente para permitir
a un sector de la ciudadanía que no se sentía representado por la derecha del Partido Conservador o Autonomista, ni tampoco por la Unión Cívica Radical de Alén y de Hipólito Yrigoyen, creado bajo el genio y figura de Lisandro de la Torre. A partir de la libertad, de este valor central, es que nosotros somos opositores a la mayor cantidad de regulaciones. El marco regulatorio lo único que hace es oprimir la libertad. Y en el plano político, el marco regulatorio, la creación de unos partidos políticos, es ampliamente restrictivo en el aspecto de requerir, por ejemplo, afiliaciones mínimas que son en algunos aspectos, en algunos distritos muy importantes, que le privan a muchos partidos pequeños de la posibilidad de organizarse como tales. Y eso genera una corrupción que es el mercadeo de que pasan de un sector a otro para que se organicen partidos políticos. Eso debe ser modificado, reducido y controlado por el Estado. En paralelo, la libertad nos lleva a pensar que efectivamente es útil y necesario que las elecciones sean separadas por categorías, porque eso le permite al ciudadano elegir con plenitud en cada área o aspecto. Por ejemplo, una cosa es elegir el intendente y los concejales conforme al criterio y las necesidades de cada comunidad, y eso ha permitido en otras épocas la aparición de especialistas o gente comprometida en lo local, pero que no tenían participación en el plano provincial o nacional. Recuerdo y evoco a Ricardo Ubieto, por ejemplo, en el Tigre. Decía yo, las locales de las provinciales y las provinciales de las nacionales, porque una cosa es las necesidades básicas que deben satisfacer los políticos y los partidos en sus propuestas para la provincia, de lo que son las inherentes a la nación, presidenciales y diputados o senadores según los casos. Obviamente esto se me dirá, es muy costoso, es diferenciar, evidentemente que sí, pero lo ideal para que cada ciudadano ejerza con libertad y el discernimiento pleno de cuál es su mejor candidato serían las elecciones separadas. Utópicamente diría también que en el futuro, reformas legales y constitucionales mediantes, los vencimientos de las distintas categorías deberían ocurrir en distintos momentos o del año o de los años para que ponemos al electorado con elecciones una detrás de la otra. Dentro de este camino se estableció allá por el 2009 el sistema de las PASO, que realmente es enriquecedor porque permite la competencia interna dentro de los partidos o los grupos de partidos, selección de candidatos, evitando la dedocracia. En ese orden creo que hay que acentuar, digamos, la política o la normativa para que aún en aquellos partidos en donde hay unidad de criterio se use las PASO como un modo realmente creativo de participar de la elección y de seleccionar los candidatos. Y en paralelo con esto, en función de la igualdad, también creo, el partido lo sostiene, que es imprescindible modificar el sistema a través del cual vamos votando, es decir, la famosa boleta sábana. La separación de las elecciones ya está fraccionando la boleta, pero la boleta papel, que viene siendo tradicional en Argentina, debería ser sustituida o reemplazada o por el voto electrónico, como ocurre en Salta, como tuvimos en algún periodo anterior, alguna experiencia, o por la boleta única, tal como se maneja en Santa Fe, por poner un ejemplo. ¿Por qué esto? Porque, a ver, es mucho más ecológico, preserva el medio ambiente, evitamos la tala indiscriminada de árboles para generar papel, pero además ordena el proceso. ¿Por qué? Porque al ser una sola boleta en donde el ciudadano va a marcar qué candidatos o qué lista de candidatos aspira a votar, eliminamos la competencia de las boletas múltiples. Obviamente
reducimos enormemente el gasto, pero además es mucho más sencillo el controlar la elección porque el fiscal ya no va a tener que estar pensando en reponer boletas, sino solamente en controlar quién vota y ver el resultado de la elección cuando concluye la elección. Además, este mecanismo de la boleta única no solo es más económico, sino que evita también otras corruptelas que se han venido dando en el pasado. Por ejemplo, es conocido, y mis colegas en esta reunión lo deberán tener presente, que el Estado financia la impresión de las boletas y en el caso de las PASO, un padrón entero por cada una de las líneas internas que se presenten en las PASO. Eso hace que cada partido que presente varias listas, tenemos varias impresiones de miles, millones de boletas, y se ha dado el caso recientemente de partidos muy pequeños, casi desconocidos, que se plantearon o se presentaron en la elección de las PASO con 3, 4, 5 y hasta 8 listas de candidatos, con lo cual recibieron el aporte para la misma cantidad de impresión de boletas del padrón general, cuando en la elección propiamente dicha, la sumatoria de esas listas no llegaron a superar el 1,5% que habilitaba a participar de la elección. Si hubiéramos mantenido o si hubiéramos tenido el sistema de boleta única, todo esto se hubiera evitado un dispendio de papel y un dispendio de dinero. Digamos, la separación de elecciones y la modificación del sistema del voto, a mí me parece que son indispensables como elementos nuevos a introducir en el manejo operativo. La tecnología, por supuesto, se me dirá, es medio complejo el voto electrónico, yo lo entiendo, pero hay toda tecnología que se han introducido que nos han permitido mejorar el sistema. Por ejemplo, la transmisión desde el lugar de votación de los famosos telegramas o certificados de fin del escrutinio directamente desde cada escuela al centro de cómputos, más allá de que después físicamente vaya tal elemento para conocimiento y control y manejo con los fiscales, etcétera, etcétera. Creo que esta evolución tecnológica aplicada al sistema electoral nos va a permitir también avanzar un montón. Y volviendo a la boleta única, como ejemplo, lo que ocurre en España, en donde cada ciudadano recibe una cédula electoral en donde se indica no solo el día de la elección, sino sección, lugar, mesa y número de orden a la cual debemos juntar una boleta para que en la tranquilidad de su hogar, en la tranquilidad de la noche, o escuchando una buena música o en compañía, o deliberándolo con los suyos, arme su voto del mejor modo posible. Creo que esto ayuda a que la transparencia y la decisión de cada elector sea cada vez más afín a su modo de pensar, sin presiones, sin especulaciones y sin pensar en las trampas que muchísimas veces, por distintas razones, distintos grupos políticos o algunos candidatos han puesto en práctica o en vigencia. No quiero agotarlos con más exposiciones, pero creo que a mi modo de ver, digamos, hemos avanzado mucho, pero tenemos que seguir avanzando en la línea que dejo indicada. Muchas gracias y quedo a disposición para cualquier consulta o pregunta que a posteriori realizar. Bueno, muy bien. Seguimos con el último disertante, Sergio Iacobino, abogado, especialista en Derecho Público y docente universitario. Fue secretario general de la Municipalidad de 3 de Febrero, presidente del Honorable Consejo de Deliberantes del 3 de Febrero, director general de Coordinación y Consolidación Normativa de la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, jefe de despacho en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Nación Argentina, director general de Asuntos Políticos dependiente de la Subsecretaría de Gobierno de la Jefatura de Gabinete de Ministros, director general adjunto de Habilitaciones y Permisos
dependiente de la ex Subsecretaría de Control Comunal del Ministerio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Actual apoderado del PRO de la provincia de Buenos Aires y actual subsecretario de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Adelante, Sergio. Está muteado. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, felicitaciones, Julia, a todos los miembros de la Asociación de Abogados por el lanzamiento, por el inicio de este instituto. Bueno, siempre es muy bueno cuando los colegas se juntan para tratar de pensar las mejores alternativas para el ejercicio de nuestra profesión y las cosas que tienen un impacto institucional, como los abogados tenemos que cuidar y trabajar en eso. Así que los felicito y me congratulo con eso. Bueno, la verdad que han sido muy interesantes, iba anotando muchos disparadores, y la verdad que dado el tiempo, no quiero abusar y quiero ser estricto en la consigna, a mí lo que me parece muy importante es remarcar 2 o 3 cosas. La primera es esencial para todo el sistema democrático el ejercicio del voto. Nuestro sistema electoral ha tenido muchísimos avances que le han dado una fortaleza y una integridad muy importante, que de alguna manera han permitido que con el paso del tiempo aquellas elecciones y aquellos digamos, funcionarios que fueron elegidos por elecciones han tenido la aceptación y no han recibido discusiones y nadie ha discutido su legitimidad a la hora de ser elegidos. Esto es muy importante resaltarlo porque quizás nos pasa como algo obvio y natural, pero en aquellas democracias donde los ejercicios de los derechos electorales están condicionados y tiene una prevalencia aquel que gobierna, es difícil que los partidos opositores puedan revertir esas circunstancias. Yo creo que podamos analizar el estatus y el nivel de profundidad del análisis democrático cuando un partido que ejerce la oposición le gana un oficialismo en elecciones limpias, claras y transparentes. Y esto es lo que pasó en nuestro sistema electoral durante estos últimos tiempos. Quien gobernaba en el periodo del 15 no resultó victorioso una agrupación de Cambiemos, nuestra agrupación, que éramos opositores, y en el 19 pasó al revés. Esto como primer conclusión me parece muy importante destacar y transmitir a todos aquellos a cuales les gusta, les apasiona y se sienten involucrados en las electorales. Nuestro sistema electoral es íntegro. No pensemos, no caigamos en pensar que puede ser sujeto de actuaciones fraudulentas que nos perjudiquen. Esto me parece muy importante. El segundo punto es, hemos tenido muchísimos avances, más que nada a partir de la reforma del 94, con la incorporación de los partidos políticos como institución de la democracia. Creo que eso ha dado un enorme fortalecimiento institucional a la intermediación entre el electorado y los cargos que tienen que ser elegidos. Creo que eso le ha dado un valor constitucional muy alto, como antes quizás no lo tenía, más allá de interpretaciones de la Cámara Electoral y fallos judiciales que daban ese carácter. El reforzar y darle un rango constitucional a los partidos políticos ha significado un gran avance en lo que estamos tratando de ver, ¿no? ¿Qué sistema tenemos y las reformas políticas que podemos tener? Hemos procurado siempre en este último tiempo, a través de todas las modificaciones legislativas, aumentar la participación del sistema electoral. El registro de electores hoy es quizás de los más amplios que podemos tener en nuestra historia, ¿no? Tienen permitido votar aquellos que tienen 16 años, muy importante la incorporación del voto joven en estas opciones. Hay que trabajar y fundamentalmente profundizar el conocimiento de los partes, así pueden participar. No hay distinciones de género, de raza, ideología. Nuestro padrón es muy amplio y eso hay que celebrarlo porque eso tiene una tendencia muy fuerte a fortalecer nuestro electoral. Tomo 2 o 3 cuestiones que hablaron mis antecesores en la charla, que son lindos temas para disparar. Primero es, creo que tenemos una gran deuda todavía con la ley de financiamiento de partidos políticos. Hubo una modificación muy importante que en nuestro espacio generó y trabajó muy fuerte en el ámbito nacional. Tenemos una deuda enorme en la provincia y es una vía de escape la falta de regulación de financiamiento en lo que son las elecciones o lo que son las candidaturas municipales. El sistema de financiamiento que hoy tiene una trazabilidad, procura evitar la existencia de
de financiamiento oculto y no se permiten los depósitos en efectivo, él tiene que estar identificados los aportantes, etcétera, da una garantía y una consolidación a evitar que fondos ilícitos participen en las campañas electorales. Nos falta todavía avanzar desde la provincia de Buenos Aires fundamentalmente para que esto también se incorpore a los municipios. No es fácil, en la provincia todavía ese tema nos queda pendiente y creo que ojalá nuestro espacio político pueda seguir empujando esa modificación de acá en adelante. Es muy importante la incorporación de tecnología, muy importante. Ha permitido, y también fue generado en el proceso del 15 y 19, la posibilidad de tener mayor transparencia a la hora de saber cuál fue el resultado electoral. No hay nada que dé más tranquilidad a nuestro sistema y refuerce su integridad. El hecho de saber el mismo domingo con el resultado provisorio tiene valor legal. El valor legal es el escrutinio que se realiza en sede judicial, saber cuál fue el resultado. Y nosotros, a partir de la posibilidad de hacer el escaneo y de la propia establecimiento de votación del telegrama, del acta que ha suscrito el presidente de mesa, ha dado la posibilidad que muy pocos resultados. En la última elección, por suerte, política de Estado se ha mantenido de los gobiernos, sucedió con el gobierno de Juntos por el Cambio, sucede ahora con el gobierno del Frente de Todos. Tenemos la posibilidad de que en muy breve plazo horario tenemos los resultados provisorios que empiezan a dar certeza y tranquilidad a los ciudadanos a la hora de votar. Es un mundo tecnológico, un mundo de la inmediatez, un mundo donde los resultados se esperan en segundos. Bueno, da las 3 horas de veda y muy cerca, a las 21 horas, ya tenés un resultado bastante cercano a lo que en definitiva después sucede en el escrutinio definitivo. La variación que existe es el sistema tiene fortaleza, el sistema está bien estructurado y hay que seguir incorporando tecnología para eso. Creo que es una metodología que fue incorporada en el sistema legal de la ciudad de Buenos Aires y fue utilizado, como bien decía Ricardo, boleta única electrónica, ha dado pruebas de ser estable, fidedigno, inalterable, absolutamente compacto, sin posibilidad de riesgos a la hora de votar, y demostró también, en el mismo plazo quizás que hoy nosotros sabemos el escrutinio, poder saber el resultado definitivo. La verdad que es una interesante que creo que vale la pena seguir trabajando, seguir pensando, ¿no? La incorporación de la boleta única electrónica. Nuestro espacio ha peleado y sostenido mucho de la boleta, sabiendo que vamos a hacer planteos, si se quiere, menos partidarios. La boleta única tiene gente que, digamos, espacios que están a favor y gente que están en contra. Aquellos que dicen la parte a favor es un sistema que facilita la posibilidad de participación del ciudadano, que le da mayor libertad a la hora de votar. Tiene una cuestión ecológica que yo creo que los partidos medianos y chicos lo introducen como un elemento a favor, cuando en realidad quizás sea un método para tratar de alguna manera sopesar la falta de presencia de fiscales en todas las mesas. Lo cierto es que la boleta única tiene esa enorme ventaja, ¿no? Una enorme facilidad. Hay distintos modelos, hay que tener cuidado, no es lo mismo el de Santa Fe que el de Córdoba. Yo me inclino claramente por el sistema de Córdoba, no por el de Santa Fe, porque permite una mayor integridad, y los detractores de la boleta única tienen dos argumentos muy lindos, muy interesantes también. El primero es la boleta multipartidaria, es un mecanismo de comunicación, es un mecanismo de tu experiencia y tu proyecto electoral al ciudadano. El famoso acto simbólico previo a la elección de repartir la boleta tiene un alto contenido electoral que puede llegar a tener, es el hecho de que evita lo que ha demostrado la boleta única tener como elemento post-elección, como elemento que le juega un poco en contra, que es la desintegración, la falta de unidad de la gobernabilidad futura, ¿no? El elector, al tener tanta libertad, tanta libertad no, a tener un mecanismo muy sencillo de elección, puede a veces caer en tentaciones que lo lleven a generar alternativas hasta a veces contradictorias. Esto está estudiado, no es una cuestión práctica de nuestro país, es algo que se estudia en todos lados y hay mucha bibliografía al respecto sobre que la boleta única puede tener un riesgo sobre un sistema político que todavía está en vía de consolidación, porque la reforma del otro le dio mucho valor al partido político, pero hoy nosotros tenemos que tener presente que nuestro sistema electoral se está manejando por coaliciones, ¿sí? Por alianzas electorales.
Son muy pocos los partidos políticos que se presentan, por lo cual estamos, por un lado, con un sistema virtuoso incorporado por la reforma de la PASO, que ha fortalecido la posibilidad de que lo electoral se haga a través de alianzas electorales, pero esas alianzas tienen adentro contenido de votos, y hoy estamos con un sistema que es muy coalicionista. Partidos políticos, creo que hay mucho todavía para trabajar. Tenemos un elemento central que es, por un lado, creo que Ricardo lo sostenía, bueno, me piden demasiados afiliados. Sin embargo, yo creo que es al revés. Yo creo que hoy es muy fácil tener partidos políticos en nuestro país, y eso genera un poco otro tema que es muy importante marcar, que es el financiamiento de las boletas. Efectivamente, como dice Ricardo, hay como a veces se genera, y hay notas de doctrina muy interesantes hablando de la pyme de los partidos políticos. Una enorme exageración de presentación de partidos políticos que procuran obtener después una metodología de ingreso de fondos que en realidad no se corresponde con una verdadera oferta electoral. Yo creo que ahí tenemos un gran camino a trabajar, ¿no? Un gran camino para analizar cómo podemos pensar el hecho de tratar de que los partidos políticos que en definitiva se consoliden y se presenten en la oferta electoral sean lo suficientemente fuertes como para ser genuinos y realmente expositores de una idea política, y no meros recolectores post-elección de los fondos que el Estado tiene que dar para el financiamiento de boleta. No, una cosa, no, siempre se puede usar el argumento de pensar, no matemos una mosca con un misil, ¿no? Es decir, si el problema es el financiamiento y que efectivamente al Estado Nacional le sale realmente muy caro financiar boletas de partidos que no existen, porque de los que existen y son propuestas reales, genuinas y concretas, está excelentemente que lo haga, porque es favorecer la oferta electoral como elemento esencial de la sustentación de nuestro sistema democrático. Pero cuando se transforma en una vivada, bueno, yo creo que ahí hay que analizarlo muy claro. Simultaneidad o no de elecciones, es todo un tema. Lamentablemente, cada vez que se habla de esto, terminamos viendo o analizando especulaciones coyunturales, ¿no? Es decir, esta elección a mí me conviene separar porque tengo un presidente muy malo, estar junto porque tengo un presidente excelente. Lo mismo en intendente con un gobernador. Creo, sí, que hay que procurar hacer un análisis concreto de qué es lo que el sistema de gobierno y nuestro sistema federal de gobierno indica, federal de Estado, nuestra conformación de Estado federal, qué es lo que realmente nuestro sistema electoral tiene que reflejar. En la provincia de Buenos Aires suele suceder que muchísimas veces, y aquellos que hemos tenido la posibilidad de participar en elecciones municipales, es muy difícil que el vecino a la hora de ir a votar por su municipio esté pensando en el municipio. Lamentablemente es una realidad que sucede en cada acto electoral. Lo que prevalece es la agenda nacional y uno piensa que eso está mal. Lo que tenemos que ver es que a veces también, por especulación política, a veces si yo tengo un buen candidato nacional que me permite tener un arrastre, un acompañamiento, digo, bueno, me quedo y me conviene la simultaneidad. Y ustedes lo van a ver y se puede analizar esto en todos los antecedentes que existen en las distintas provincias, sin importar el color político. Lo que pienso como reforma, para pensar la reforma política es, si nosotros realmente queremos tener en agenda un tema realmente local, analizar las cuestiones que las provincias puedan tener una agenda de discusión de sus puedan tener. Abro paréntesis, la reforma del 94, nuestra Constitución en la provincia de Buenos Aires todavía no ha receptado la autonomía de los municipios. Los municipios siguen funcionando sin la autonomía que nuestra Constitución nacional, todos los municipios del país, menos la de la provincia de Buenos Aires. Entre ellos, cómo es el mecanismo de elección de sus autoridades. Cierro paréntesis. Ahí no habría que discutir si hay simultaneidad. Cada estado va a poder regular su sistema electoral de acuerdo a lo que le parezca, conforme a sus realidades. Entonces, si nosotros respetamos en nuestro Estado federal, en nuestro Estado, con los 3 niveles de gobierno, la simultaneidad es algo que tiene un sesgo unitario y no propio de nuestro sistema federal. Pero insisto, que habría que analizarlo de una manera mucho menos caliente, y quizás en un momento en que nuestra estabilidad institucional permita no pensar en coyunturas electorales. Como también se ha planteado, es necesario e imprescindible votar cada 2 años. Eso lo tenemos dentro de nuestra estructura vertebral del sistema constitucional. Plantearlo para analizar. Otro tema que es muy importante, desde la reforma política que nosotros estamos tratando de analizar, boleta única, lo vimos. El otro tema, ficha limpia.
¿No es hora que tengamos incorporado con una exigencia de transparencia en la oferta electoral que no puedan ser candidatos aquellos que tienen condenas, por lo menos contra la administración pública? Entonces, digo, esos son los temas que nosotros necesitamos discutir a la hora de pensar cómo vamos a reformar el sistema político y qué es lo que queremos ofrecer a la ciudadanía. Para nosotros es imprescindible. Digo nosotros, no como espacio político, para los que tratamos de ser operadores, los que tratamos de crear garantías al sector electoral, para nosotros es imprescindible mantener la integridad y la confianza electoral, porque eso legitima de origen a los funcionarios que en definitiva elegimos. Y creo que es un objetivo central para todos nosotros, más allá de los partidos políticos. Entonces, cada vez que un operador judicial, un partidario, un apoderado partidario, un candidato, empieza a salir al ruedo, el principal objetivo que tiene que tener en mente es decir, nuestro sistema ha sido íntegro, tiene que seguir siéndolo, tiene que seguir siendo compacto porque genera tranquilidad a la hora de elegir nuestros gobernantes. Nadie ha discutido los últimos presidentes, diputados, senadores, concejales, intendentes, gobernadores que hemos tenido producto de la consolidación y la integridad que tuvo electoral. Creo que menos bien, quiero cerrar con algo, digamos, para pensar a tener por delante. Creo que nosotros, cuando pensemos cuáles de todos estos temas tenemos que pensar y tirar, y empezar digamos, a diagramar futuras estructuras y modificaciones, tenemos que tratar de saber muy claro que nosotros, todo sistema que pongamos sobre la mesa, tiene que ser respetuoso absolutamente de la soberanía popular. Nada fuera de la Constitución, todo dentro de nuestra Constitución. La soberanía popular es lo que legitima, la soberanía popular es lo que tenemos que cuidar, y no tiene que existir ningún proceso ni nada que nosotros incorporemos a nuestro sistema que deje de lado ese bien tan preciado, ese fundamento que es todo nuestro sistema republicano y constitucional. Así que, como siempre, como ya les dije, agradecer y obviamente dispuesto a cualquier pregunta y demás que les parezca oportuno. Creo que cumplí con el tiempo, Julio, así que les paso la palabra a ustedes. Muchísimas gracias. Julio, estás muteado, ¿eh? No quiero robarte el rol de coordinador. Ahí se me escucha. Ahora sí. Bueno, te decía que bueno, te cumpliste con el tiempo y también las palabras para conmigo y con la asociación. Así que bueno, realmente estamos muy conformes. Me llega por privado mensajes de muchas personas que nos están viendo por los canales de difusión, todos mensajes muy positivos. Realmente los tres han sido muy, muy claros en todo lo que han planteado, así que sería innecesario o reiterativo que a tomar alguno de esos puntos que ya los han explicitado a ustedes. Lo que sí creo que, bueno, que posiblemente muchas de las cuestiones planteadas creo que dan pie para que en el futuro quizá organicemos nuevos eventos como bueno, para tratar incluso muchos de los puntos que han mencionado. Coincido en líneas generales que se ha avanzado mucho, pero aún queda mucho por avanzar y por mejorar. Y bueno, yo quisiera que cada uno de estos expositores, si quieren, tomen 2 o 3 minutos cada uno para, bueno, redondear alguna idea o para comentar o decir algo que quizá a lo mejor, bueno, no han dicho en su momento, pero a lo mejor en función de todo el resto de la charla, a lo mejor quieren manifestar. Así que bueno, si quieren seguimos el orden inicial con Franco, Ricardo y Sergio. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que primero agradecerles y la verdad que estuvo los dos expositores que me
prosiguieron en la palabra muy bien, y creo que hay muchos puntos de coincidencia, me parece que eso es lo más valioso, ¿no? De alguna de las maneras, todos hemos planteado que se ha evolucionado y que faltan cosas por hacer, y me parece que ahí tenemos un punto para desarrollar, es lo que falta por hacer. El otro tema que tiene que ver con, todos hemos puesto en valor de alguna manera de que hay que fortalecer el sistema con transparencia, cumpliendo con las normas y haciendo que la participación popular esté garantizada. Queda también el interrogante donde todos coincidimos, pero habría que ver cuál es el mecanismo de que el dispendio en términos de boletas para que todo el mundo tenga, o las avivadas no hagan algún tipo de rentabilidad de eso, es un tema que hay que modificar, y veremos si la boleta única estilo Córdoba, la boleta única estilo Santa Fe, o la boleta única estilo otros países, como por ejemplo un país europeo como Italia, o algún otro tipo de mecanismo, pareciera que es el punto donde deberíamos avanzar, porque eso genera, sin lugar a dudas, un ahorro de dispendio público, la posibilidad de que no haya ningún tipo de maniobra con respecto a ese tema, y lo que sí creo que, no sé si fue Sergio el que lo dijo, el cuestionamiento sobre que no te permite el acto de la campaña en términos de llevarla casa por casa como un reflejo, bueno, eso podría ser reemplazado por alguna cuestión de un volante publicitario o algún tipo de propuesta escrita un poco más amplia, que se pueda sortear sin ningún tipo de inconveniente, pero claramente hemos coincidido en las cosas que, por lo menos a prima fase, vemos que hay que avanzar. Así que me parece que muy productivo, simplemente decirles esto y agradecerles una vez más a Jorge, que me hizo la propuesta para participar, y a cada uno de los que está participando en esto, para que nos hayan dado la posibilidad de expresarnos, que eso es un tema muy importante. Así que gracias. Ricardo. Gracias, Franco. Sí, conducí vos, Cris. Sí, Julio, seguí vos. Ricardo faltaría, y después Sergio. Sí, no, digo, bueno, le pasamos la palabra a Ricardo. Bien. Estás muteado, Ricardo. ¿Lo podés desmutear vos, Cris? Sí, ahí a ver si podemos iniciar el audio, Ricardo. No me deja. Si no, seguimos con Sergio. Sí, seguimos con Sergio. Dale, Sergio, adelante. Bueno, gracias de nuevo. Sí, coincido, la verdad que muy interesante todas las posturas, muchos temas en los que tenemos una mirada común y es muy interesante. Yo lo que le decía recién que escuchaba de Franco, lo del reparto de la boleta, lo hacía no creyendo que era un buen argumento, sino que era uno de los argumentos que suelen ofrecer los partidos más tradicionales de por qué les gusta más la boleta multipartidaria, la única. Creo que tenemos ahí un lindo desafío, poder armar un sistema de boleta única que sostenga y fortalezca este proceso de la expresión popular, de la voluntad popular. Creo que es muy interesante. También le incorporaría todo lo otro también, ¿no? Es decir, que las propuestas que hagan los partidos políticos en su oferta sean partidos que sean reales, que no parezca que vos podés crear una pyme, para evitar que en esa boleta única que facilita de una manera muy extraordinaria la posibilidad de elegir una oferta electoral, tenga la previa de 300 partidos políticos, ¿no? Entonces, creo que las dos cosas tienen que ir acompañadas de fortalecer por un lado a los partidos políticos, fortalecer sus ofertas, tener claro cuáles son los partidos que existen, no favorecer la existencia de las pymes que terminan quemando, destruyendo el valor del partido político, que hoy todavía en este tiempo procura tener un mejor perfil y posicionamiento, y por el otro lado se incorpora un mecanismo que facilite, ¿no? Equilibrando una cosa con la otra, pero es un hermoso tema para seguir debatiendo, y me parece que
percibo muy agradablemente que es una mirada positiva por parte de todos, así que bueno, esperemos que esto se pueda en algún momento trabajarse, hay proyectos en el Congreso, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, creo que ha sido muy interesante y productivo eso. Así que de mi parte nada más, de nuevo agradecer, y fue muy enriquecedor escuchar las propuestas, ideas, tanto de Franco como de Ricardo, así que Julio, un placer. Gracias, Sergio. Bueno, a ver, Ricardo. ¿me escuchan ahora? Sí. Bueno, a ver, yo coincido tanto con Sergio como con Franco en cuanto a la importancia de esta reunión y de las futuras reuniones que a partir de aquí seguramente ustedes van a organizar, específicamente diría yo a partir de cada uno de estos temas que son proyectos para materializar, porque en un ámbito académico profesional como el de la asociación puede ser un lugar ideal para que se entrecrucen las distintas posturas y se elaboren, digamos, un camino intermedio que satisfaga a todas las partes. Me pone muy contento que haya un principio de coincidencia entre todos nosotros en cuanto tanto a la separación de las elecciones potencialmente como al modo de llevarlas a cabo, en este caso a través de una boleta única y también la incorporación de la ficha limpia que había planteado Sergio, que me parece muy valiosa, porque todo esto no hace sino hacer de la red pública. La red pública es la organización de que tenemos todos de participar de lo que es el destino de el destino de nuestra nación, a través de estos modos o medios transparentes con la mayor y mejor tecnología de avanzada. De modo que muchas gracias y a disposición de ustedes para cualquier otro encuentro futuro. Gracias, Ricardo. Cris, ¿haces el cierre? Bueno, la verdad que un placer haberlos escuchado a todos. En lo personal fue muy interesante, la verdad, y pienso que para todos los que escucharon fue también lo mismo. Y como bien dice Ricardo, esto que sea el puntapié inicial para nuevos debates, donde se ha demostrado que se pudo discutir con altura sobre temas muy importantes para el destino de nuestro querido país. Así que bueno, nos seguiremos viendo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Cris. Gracias a todos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches. un abrazo a todos. Muchas gracias, buenas noches.